Mis amados, es una bendición poder iniciar un tiempo nuevo de Dios, un tiempo de servir, un tiempo de obedecer. Y bueno, yo soy, y siempre le digo a donde predico, soy pésimo titulando las prédicas. Soy pésimo. Hace como unos 2 años atrás, duré casi 2 años, todas mis prédicas intituladas. Y yo trataba de buscar un respaldo bíblico a ver a mi falta de creatividad. Y el único que encontré es que el Señor Jesucristo nunca dijo, el título de esta prédica es este o el título de esta parábola es esta, sino que comenzaba a predicar. Pero pues conseguí un título para la prédica de hoy. Y para poder complementar, entonces, hice 2 puntos de la prédica. Uno lo voy a dar ahorita y el otro por la tarde para tener un solo título de la prédica. Era para evitar un desgaste, ¿no? Y lo titulé Mientras tanto, imagínense, mientras tanto. Más nada que mientras tanto. Y en cierto modo, esta prédica es pensando que es fácil administrar largos periodos de tiempo y aún hacer evaluación de qué tan productivo ha sido ese tiempo. Una costumbre que tengo yo es por las noches hacer una evaluación de lo que hice en el día. Y la pregunta mía es, ¿qué tan productivo fui hoy? ¿Qué tan productivo fui hoy? Y algunas veces digo, me siento productivo. A veces estoy ocupado todo el día y no me siento productivo. A veces hago una sola actividad, pero me siento muy productivo porque esa sola actividad me causa satisfacción y esa sensación de logro. Entonces, el evaluarnos es necesario y el saber qué tan productivos somos. Yo soy consciente que en una actividad de liderazgo siempre estamos no solo afrontando el nuevo tiempo, sino qué tan productivo hemos sido desde el último retiro de liderazgo. ¿Qué tan productivos hemos sido este año? ¿O qué tan productivos hemos sido el último mes? ¿O qué tan productivo ha sido esta semana que hoy cierra? No sé si acostumbran a pensar qué tan productivos han sido. Ahora, cuando pensamos en administrar esos tiempos largos, pues uno dice, fue un mes productivo. El desafío no es los grandes bloques de tiempo. El desafío son los intervalos de los bloques de tiempo. La productividad no solo puede medirse en esos grandes bloques, sino en los pequeños bloques, en esa gestión personal de las prioridades. Y hoy quiero hablarles de 2 innegociables en la vida de los servidores. Y para que no se asusten, pues vamos a leer algo en la Biblia. Juan capítulo 4, versículo 4 al 8. Juan capítulo 4, versículo 4 al 8. Es la historia de Jesús con la mujer samaritana. Dice,
y le era necesario pasar por Samaria. ¿A quién le era necesario pasar por Samaria? A Jesús. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Entonces, si algo entendemos nosotros es que la prioridad ministerial de Jesús eran sus discípulos. La prioridad ministerial. No estamos hablando a quién alcanzar con las prédicas ni la obra redentora. Su prioridad ministerial eran los discípulos. Desde el momento en el que inicia, emprende un desafío de 3 años y medio. Él sabía los tiempos. Él conocía los tiempos y sabía que no iba a contar con más de 4 años para formar sus discípulos. Entonces, además de su labor de predicación, de enseñanza, tenía una labor ministerial de formación de sus 12 discípulos. Y si algo entendemos nosotros los pastores es que formando sucesores y un legado, nuestra prioridad deben ser aquellos que Dios nos ha entregado. Y uno no desaprovecha momento para formar a sus discípulos. Y ya algunos aquí habrán escuchado que toda mi niñez, mejor dicho, desde 8 meses, eso dice mi mamá, desde que yo tenía 8 meses de edad, me llevaba a la iglesia. Yo no me acuerdo, pero no voy a desconfiar del testimonio de ella, ¿no? Es decir, toda mi vida cristiano. Pero a eso de los 16 años, cuando estaba terminando el bachillerato, llegué hasta aquí del mal testimonio en la casa y de los cristianos y no volví a la iglesia. Y regreso a la iglesia en el 94, a una iglesia aquí en el Bello Horizonte, Ebenecer. Y el pastor Jorge Castro tomó como tarea intencional formarme. Y tenía una particularidad él para formar a los ministros que tenían estas sutilezas. Me llamaba a las 11 de la noche a la casa. Germán, ¿cómo está? Bien, pastor. Germán, lo necesito ya en la iglesia. Yo me levantaba en cuestión de 10 minutos, estaba en la iglesia y llegaba y salía en pijamado porque la vivienda pastoral estaba en el 3er piso. Salía en pijamado y me decía: bien, ya puede irse a dormir. Digo, pastor, pero ¿y para qué me llamó? Digo, para mirar su obediencia. Lo hacía a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 10 de la noche. Y claro, también se me saltó el bloque algunas veces, ¿no? Y una de esas veces me dijo: todavía le falta. Todavía le falta. Y lo que yo entendía es que él sabía su labor ministerial y lo que tenía que formar en mí. Para mí la pregunta y el contexto de este pasaje es que la labor ministerial y la prioridad ministerial de Jesús era sus discípulos. Y tenía que enseñarles acerca de las prioridades.
de las prioridades. Entonces, si la prioridad ministerial de Jesús eran sus discípulos, en este pasaje, cuando Él está allí en el pozo, ¿dónde están sus discípulos? ¿Dónde están los discípulos? En el pueblo. No están en el pozo. No están con Él. Están en el pueblo. ¿Qué están haciendo los discípulos? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y tengo varias opciones a ver cuál le gusta a usted. No es por votación, sencillamente estaba esperando a sus discípulos. ¿No? ¿Estaba esperando la comida? ¿Estaba esperando recibir un poco de agua? ¿Estaba esperando descansar un rato? Va a tocar volver a leer. Va a tocar volver a leer. Porque si estaba sin sus discípulos, ¿a quién estaba esperando Él? ¿Y qué fueron a comprar los discípulos? ¿Y no estaba esperando Él la comida? ¿Y no estaba esperando recibir un poco de agua, que fue lo que pidió? ¿Estaba esperando descansar un rato? Y entonces yo llegué a la conclusión que le era necesario pasar por Samaria porque estaba buscando la oveja 100. Porque el pasar por Samaria no era de turismo, sino era para buscar la oveja 100. Pues así lo entendí yo. Si usted tiene otra teoría, cuando predique la expone. Y entonces siempre hay una prioridad específica en un tiempo específico, en un lugar específico. Aunque la prioridad ministerial de Jesús eran sus discípulos, Él tuvo una prioridad en ese momento, para ese lugar. Y en ese momento la prioridad era la samaritana. Ahora, encontré en varias versiones de la Biblia que dice, mientras venían sus discípulos. ¿Y sabe cómo se titularía eso en una prédica? Mientras tanto. Mientras tanto. Y es que aquí está en la microgestión del tiempo cuando conocemos las prioridades. ¿Qué hacemos mientras tanto? En el caso mío, hoy salí a las 5:15 de la casa, juiciosito, para coger el bus de 5:30 para poder estar aquí antecitos de las 8, porque me dieron que a las 8. Entonces, una cosa es salir de la casa y otra cosa es llegar a Bogotá. Y otra cosa es coger Transmilenio y llegar hasta aquí, hasta el sur. O sea, me acabo de atravesar Cundinamarca, ¿no? Mientras tanto, mientras llego, ¿cómo aprovecho 2 horas muertas? Mientras tanto. Mientras te bañas, solo te bañas y no piensas en nada. Mientras haces ejercicio, solo haces ejercicio y no haces más nada. Mientras el desayuno y el almuerzo, ¿qué haces? Mientras tanto, pues el Señor Jesús, mientras llegaban sus discípulos, tuvo un encuentro con la samaritana.
Él hubiera podido quedarse y guindar un chinchorro y echarse a dormir. Él hubiera podido recostarse y hacer más nada. Pero él tenía un propósito. Y cuando hay un propósito, siempre hay un mientras tanto. Siempre hay un algo más que hacer. Y esta confrontación de este pasaje a mí me dio durísimo, durísimo, con el desaprovechamiento del tiempo por desconocimiento de las prioridades. Siempre hay un mientras tanto. Mientras llego al trabajo, ¿cuánto te gastas en llegar al trabajo? ¿Y qué haces mientras tanto? No, pues nada. 30 minutos, 50 minutos haciendo nada. Sume 50 minutos diarios de para allá y 50 minutos diarios de regreso. O 1 hora, o 2 horas, o media hora, o lo que sea. Mientras almuerzas, es un mientras tanto. ¿Será que mientras almuerzas ves a los que te rodean como la oveja 100? ¿Será que mientras haces fila en el banco, Dios te rodeó de muchas ovejas 100? ¿Será que en el bus ves a tus compañeros de viaje como la oveja 100? Mientras tanto, ¿qué haces mientras tanto? Para comprender el valor de un año, bueno preguntarle al que ha reprobado los exámenes finales. Si un año, tú dices, no, este año no fue productivo para mí. Si este año no fue productivo, entonces, ¿qué hiciste todo un año? No, este mes no fue tan importante. Y si un mes no es importante, pregúntele a una mamá que tuvo un hijo prematuro si un mes es importante. No, desperdicié una semana de mi vida. Pregúntele al editor de una revista semanaria a ver si puede desaprovechar una semana. Para comprender el valor de una hora, pregúntele a los novios que están por encontrarse y ella se demoró 1 hora. Esa hora de la novia es una eternidad para el novio. Si no tiene mucho valor un minuto, pregúntele a la persona que perdió un avión por un minuto. Si un minuto es demasiado, pregúntele a la persona que pudo haber evitado un accidente en un segundo por oprimir un interruptor. Y si no es suficiente, entienda el valor de una milésima de segundo al que quedó con la medalla de plata. Y usted puede decir, uy, es que fue un mes que no fue productivo o un día que no fue productivo. Cuando lo miramos en esa microgestión, qué importante saber qué hacemos mientras tanto. Entonces, realmente el primer punto, esa es la introducción de las dos prédicas, ¿no? Por si al caso. No que me van a decir por la tarde, ¿y cuál es la introducción de esta otra prédica? No, esta es la introducción de ambas. Les tengo una noticia. Cristo vuelve. ¿Tú qué vas a hacer mientras tanto? Cristo regresa. ¿Tú qué estás haciendo
mientras tanto? No, pastor, me está pasando la vida. No sé la prioridad, no sé mi llamado. ¿Qué estás haciendo mientras tanto? Una de las prácticas más sentidas y profundas en la vida de comunidad y en la vida privada es la cena del Señor, de la que en parte quiero que reflexionemos esta mañana. Le hemos perdido tal grado de la profundidad del mensaje de la cena del Señor, que hasta donde yo sé es solo uno de los 2 sacramentos bíblicos que practicamos los cristianos, ¿cierto? Y si es un sacramento, si es una celebración santa, el desafío es que si es santo y lo hacemos para Dios, lo hacemos con excelencia. ¿Cuál es tu excelencia? Pues aquí primero, como para los pastores que estamos al frente de congregación, ¿no? Porque al menos la evidencia bíblica nos dice que tomó pan y tomó vino. Pero cuando ustedes averiguan cómo se celebraba la Pascua era el pan preparado desde el día antes y la preparación de la casa y el vino también. ¿Cómo es la excelencia de la cena del Señor hoy en día? Galletitas y tutti frutti de mora. Esa es la excelencia que se da a un sacramento santo. Eso es vergonzoso. Es vergonzoso que una celebración santa y única no puedan conseguir un panadero que haga un pan, ni puedan conseguir las uvas y mandar a hacer el jugo. Y si les da mucha pereza, ya en Carulla, en De Uno y en todos lados venden el jugo de uva. Si les da pereza hacerlo, como para que estén comprando tutti frutti de mora. Eso es vergonzoso cuando estamos hablando de un sacramento. ¿Me van entendiendo? De la excelencia que damos al Señor. Si no la damos en un sacramento, ¿cómo la daremos en la vida? ¿Cómo la daremos en las pequeñas cosas? Lo interesante es que en Corintios 11, primero a los Corintios, ¿no? Por si el caso, 11:23 nos dice: primero a los Corintios 11:23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, está diciendo Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, ¿cómo? En memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él. Entonces la noticia que vemos ahí es que Él regresa. Y que cuando celebramos la cena del Señor, que es tan especial, que es tan sagrada, estamos recordando que Él regresa. ¿Qué necesitamos hacer mientras Él regresa? Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué?
Según esto, ¿cuál es la forma de no ser juzgados? Examinarnos, juzgarnos a nosotros mismos hace que no seamos juzgados en aquello que descuidamos. ¿Qué descuidas tú mientras tanto? Como me dijeron que era de liderazgo, uno puede traer una batalla bíblica a una prédica, ¿no? Apocalipsis 22, 11 y 12. En ese versículo 11 nos está hablando de 4 tipos de personas que Juan quiso hablar ahí. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es inmundo, siga siendo inmundo. El que es justo, siga practicando la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Algunos creen que yo ya soy santo, no me santifico, no necesito. Pero aquí de estos 4 tipos de personas dice, pues el injusto siga injusto todavía, siga el inmundo en su inmundo todavía. El justo practica justicia, pero me llama la atención y el que es santo, santifíquese todavía. El que es santo, siga santificándose. Apocalipsis. Y el desafío, mi amado hermano, en el mientras tanto, es que si Pablo nos dice en Corintios, para la celebración de la cena del Señor, examínese. Si en Apocalipsis Juan nos dice, el santo, santifíquese. No está diciendo el impío santifíquese, ni el pecador, sino que dice el santo, santifíquese. Y escucha uno frecuentemente, no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Para qué no tiene tiempo y para qué le sobra el tiempo? ¿Qué hace mientras tanto? En una de esas que el Señor me regala, me invitaron, como le gusta a uno, ¿no? Con todo pago para ir a recibir una capacitación en Panamá. En un ministerio de una iglesia metodista coreana. Y entonces decía, todo es con método porque el ser humano está lleno de métodos. Y los métodos son buenos. Todas las mañanas te despiertas, todas las mañanas desayunas, todas las mañanas te aseas. Así, bueno, eso espero. Es un método. Al menos aquí los del interior, por mal que nos vaya, 3 comidas al día, ¿no? 3 comidas al día. A los que son más cachacos, 5 comiditas al día. ¿Cierto? ¿Y a qué horas es el desayuno? ¿Y a qué horas las medias 9? ¿Y a qué horas el almuerzo? ¿Y a qué horas las 11? ¿Y a qué hora la cena? Es un método. Hay un método para bañarnos. Y cada uno tiene su método, ¿no? ¿Qué se moja primero? ¿Las piernas, las manos o la cabeza?
Yo antes lo primero que me mojaba era la cabellera, ya no. Ahora las piernas. No, yo estoy hablando de las piernas. Yo creo que ustedes pensaron en el pastor Santiago y por eso fue la risa. Pero creo que antes nos podíamos bañar de primera la cabellera, ya no. Ahora las piernas o los brazos. Pero cada quien tiene su método. Y entonces, dos cosas esenciales que nos decía el conferencista. Durante 5 días nos dijo lo mismo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Fueron los mismos 3 puntos los 5 días. Para que al quinto día nos dijo, ¿qué les enseñé esta semana? Pues después de escuchar los 5 días. Una de esas es, debes hacer ejercicio todos los días. Y recomendaba él, lo mínimo que debes caminar son 5 kilómetros diarios. Como ejercicio, no laboral, sino como ejercicio. 5 kilómetros diarios. Y yo decía, bueno, pues puede tener razón, ¿no? Cuando después nos dijo, todos los días debe orar por lo menos 1 hora. ¿Por lo menos qué? 1 hora. A ver, si hay alguien del lejano oeste, ¿sabe para dónde van los tiros? ¿Ya supo o no? ¿Les ayudo otro poquito? No hay nadie del lejano oeste, ¿no? ¿Para dónde van los tiros? Les voy a dar otra oportunidad. El conferencista nos dijo, todos los días debería caminar 5 kilómetros. Ese fue uno de los puntos que nos estaba enseñando. Otro punto, todos los días debes orar 1 hora. Y esa oración debe ser intercesora por la iglesia, intercesora por ministros, intercesora por ministerios, intercesora por iglesias, intercesora por personas. ¿Ya supieron de qué quiero? Mientras tanto, ¿qué puedes hacer mientras caminas 1 hora? Interceder. ¿Cuánto te demoras caminando 5 kilómetros? 1 hora. Mientras tanto, mientras haces ejercicio, ¿por qué mientras tanto no intercedes? No me queda tiempo para orar. ¿Será que no nos queda tiempo para orar? ¿Y qué haces mientras vas en el bus para el trabajo? Mientras vas en el bus para la universidad, para el colegio. Mientras vas caminando hasta. ¿Qué haces mientras tanto? ¿Sabe que pudiéramos interceder mucho más si aprovecháramos el mientras tanto? Yo creo en la oración. Y que no es solo esa oración del devocional, sino que hay tiempos de intercesión que puedo tener mientras tanto. El desafío para mí en esta enseñanza es que cuando uno no tiene prioridades, no sabe qué hacer mientras tanto. Mientras uno no tenga prioridades, uno no sabe qué hacer mientras tanto. Mi esposa siempre carga 2 libros en el bolso, tras de que no carga casi nada en el bolso, ¿no? Como la mayoría de mujeres.
siempre carga 2 libros. ¿Y por qué 2 libros? Porque lugar que está quietica, si sea 5 minutos, saca un libro. Pero a veces se cansa de esa lectura. Entonces lo cierra y saca el otro para cambiar de lectura. ¿Han visto qué hacen el mientras tanto en los buses? Facebook, chisme, chisme. Y mientras tanto, ¿qué hizo? ¿Qué aprovechó? ¿Qué tan productivo fue su viaje? ¿Qué tan productivo fue su almuerzo? ¿Qué tan productivo fueron esos descansos, esas medias nueves del trabajo de donde estás? ¿Qué hiciste mientras tanto? Entonces, recordando de esas cosas que le pasan a uno, me puse a echarle cabeza al Pentecostés. Al Pentecostés. El primer Pentecostés fue en el monte Sinaí, ¿no? Y en el primer Pentecostés tembló toda la montaña. Y en el primer Pentecostés se recibieron las tablas de la ley y se recibió la ley. Ese fue el primer Pentecostés. ¿Qué inauguración de Pentecostés? ¿Qué inauguración de Pentecostés? El segundo Pentecostés ya fue la celebración de una fiesta establecida. El primero fue un evento iniciador, pero ya el segundo, o sea, al año siguiente fue una fiesta establecida en obediencia. Pero tenemos otros Pentecostés en la Biblia. El primer Pentecostés judeocristiano, que fue en el aposento alto. Después hubo un Pentecostés samaritano. Después hubo un Pentecostés gentil. Pero no todos los Pentecostés fueron comunitarios ni al año. Porque Pablo tuvo su propio Pentecostés. Cornelio tuvo su propio Pentecostés. ¿Tú has tenido tu propio Pentecostés? ¿O estás esperando el gran Pentecostés de cielos abiertos? ¿Y tu propio Pentecostés? ¿Anhelas tu propio Pentecostés? Pastor, ya lo viví. Y fue un hecho histórico para recordar, no para vivir continuamente ese propio Pentecostés. A veces esperamos tanto, mientras que llega el evento de liderazgo, a ver si Dios me habla. ¿Y será que mientras tanto Dios no puede hablarte a ti en la casa? ¿Será que mientras llega este final de año Dios no puede hacer algo sobrenatural en tu vida? ¿Será que mientras termina yo no sé, nosotros tenemos un problema en el español? Decimos que el fin de semana va desde el sábado hasta el domingo. Y el fin de semana debería ser desde el viernes hasta el sábado, porque el domingo es el inicio de semana, porque es el primer día. Las cosas raras del español, ¿no? Fin de semana, el último y el primer día. Pregunta para ustedes, ¿será que Dios puede hacer algo sobrenatural mientras termina este fin de semana? ¿Será que tú puedes anhelar algo más mientras Cristo regresa? Esta semana estaba cansado de hacer unas lecturas y puse una película en Netflix.
Y sale Nicolas Cage, el hombre de acción, en una película del arrebatamiento. No sé si algunos la han visto. Una película del arrebatamiento. Y si está en Netflix, ¿usted se imagina? Está en Netflix. En la niñez nos daban lata. Cristo regresa pronto. Desde esa época yo aprendí a cogerle aprecio al té. Porque que los colombianos nos gusta el café, ¿no? Pero desde mi niñez yo recuerdo es el té. El té. Porque los grafitis y toda publicidad, Cristo vuelve pronto, prepárate. Probablemente era un problema de lectura mío. Yo decía, pero ¿por qué el té? ¿Cómo te estás preparando para el regreso de Cristo? ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo mientras tanto? Uno de los miedos que a mí me daba en la niñez era dormirme en la iglesia. Porque nos decía el pastor, y si usted se duerme en la iglesia y Cristo viene, se queda solo. Ya he hablado con terapeutas y todo y me han ayudado a sanar todos esos traumas. Un día en la casa me dormí un domingo por la tardecita. Y a mi mamá y a mi padrastro les pareció bien dejarme durmiendo y salir al parque. Sin problema. Y voy y me despierto. ¡Mami! Y Estanislao Marino nos había ayudado un poquito. No lo demandé porque ya lo perdoné. ¡Mamá! Esto es cultura general para los más nuevos, ¿no? Y me levanto y no había nadie. Y agarro a llorar. Me quedé. ¿Usted sabe qué es tener como 7, 8 años de edad y pensar, Cristo vino y me quedé? Y comienzo a pensar, ahorita viene el anticristo, el diablo, marcando a todo el mundo con el 666. El susto fue terrible. Como a la media hora por lo menos llegó mi mamá con mi padrastro. No sabe el alivio de pensar una de dos: o que ellos también se habían quedado y yo ya no estaba solo, o que todavía no había llegado. Pregúntele a un creyente de hoy en día si le da miedo quedarse. ¿Quedarnos de qué? Si sabe que Cristo vuelve. No, eso ya no lo predican, eso ya no lo enseñan, eso ya no lo dicen. Pablo, enseñando que Cristo regresa, dice: examínese cada uno cuando vaya a tomar la cena del Señor. ¿Tú te has examinado cómo estás con el Señor? ¿Y si Cristo viniera?
No, pastor, que venga este fin de semana que me estoy consagrando. Yo estoy muy confrontado en rehacer mis prioridades mientras tanto. Y el santo, santifíquese aún más. Nunca es suficiente. Anhela tu propio Pentecostés y no te quedes con el Pentecostés comunitario. Anhela la presencia de Dios y no te quedes únicamente con los eventos. Quien se ocupa en vivir consagrado y en santidad para Dios no tiene tiempo ni cabeza para el mundo. Quien se ocupa en vivir consagrado y en santidad para Dios no tiene tiempo ni cabeza para el mundo. Mi amado, que de hoy en adelante en tu vida, en tu ministerio, aproveches el mientras tanto. Puedes orar más, puedes interceder más, puedes servir más, puedes dar más, puedes consagrarte más. Pastor, pero yo soy todo un santo. Pues el santo santifíquese aún más. Pero eso no lo vas a conseguir haciendo lo mismo de siempre. Eso no lo puedes conseguir si no recuerdas cada día que Cristo regresa. Yo no quiero traumarte. A mí y conmigo ya lo hicieron. Pero algunos, si siguen como está y Cristo regresa, les recomendamos la iglesia, ¿oye? Y el que tenga oídos para oír, ponte de pie. Y comencé yo a pensar que he desaprovechado tantos tiempos en mi vida. Que una de las preocupaciones es cuando llego por la noche y digo, hoy no tuve un día productivo. O llegar a mediodía y decir, esta mañana no fue productiva. Entendí que todos los días deben ser productivos y todos los momentos deben ser productivos. Si tengo una prioridad y si sé a qué apuntarle. Pero si no tengo un propósito, si no tengo un sentido, pues el Señor Jesús se hubiera quedado durmiendo al lado del pozo. Pero mientras llegaban sus discípulos, tuvo uno de los encuentros más enriquecedores, donde fue capaz de iniciar y terminar un discipulado con la oveja número 100. Por eso los mandó en grupito, porque no se iban a perder sus discípulos. Él necesitaba tiempo con la oveja 100, porque era su prioridad. Yo espero que tú tengas tu prioridad clara. Si viniste a la brava, pues mientras perdonas a tus pastores porque te obligaron,
Mientras dispones tu corazón para recibir, pues mientras tanto, santifícate aún más. ¿Qué tal si te presentas hoy delante de Dios? ¿Qué tal si hoy hablas con el Señor y piensas ya no en lo desaprovechado, sino qué vas a hacer mientras termina este año? ¿Qué vas a hacer tú mientras termina este año? ¿Qué vas a hacer mientras tus hijos crecen? ¿Qué vas a hacer mientras te pensionas? ¿Qué vas a hacer mientras el Señor te llama a su presencia? ¿Qué vas a hacer mientras cumples el próximo cumpleaños? Señor, en esta mañana queremos presentarnos delante de ti. Yo entiendo, Señor, que es un tiempo de consagración, es un tiempo de santificación. Y como dice allí Juan en Apocalipsis, el santo aún santifíquese. Enséñanos, Señor, cómo crecer, cómo aprender más, cómo aprovechar más el tiempo mientras tú regresas. Que nuestra prioridad no sean nuestras necesidades, porque tú eres quien se encarga de nuestra comida, de nuestra bebida, de nuestro vestido, de nuestra vivienda. El ocuparnos, Señor, de nuestra vida espiritual. El ocuparnos, Señor, de nuestro crecimiento. El ocuparnos, Señor, de escuchar tu voz. El ocuparnos en gestionar todo nuestro tiempo en comunión contigo. Que nuestras conversaciones que entre agenda y agenda, que entre día y día, nuestra prioridad seas tú, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Padre. Haz una oración. Preséntate delante del Señor. Preséntate delante del Señor. Porque he aprendido que aun cuando he pensado que he sido productivo, hubiera podido hacer más. Que a veces es tan alto mi egoísmo, mi egolatría, que quiero la palmadita en el hombro. ¡Qué bueno eres! Cuando fui llamado para que Él reciba la gloria, para que Él sea honrado, para que Él sea famoso, para que Él sea nombrado, para que Él sea buscado. El Señor te está esperando a ti, porque quiere que tú tengas otro Pentecostés, tu propio Pentecostés. Anhélalo en tu corazón, anhélalo en tu vida.
Mientras tanto, el santo santifíquese aún más. Mientras tanto, el santo santifíquese aún más. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Padre. Padre, yo presento a cada servidor, a cada uno de los que estamos hoy congregados, a los que estamos reunidos, no por un evento, sino que tú nos convocas, Señor, para confrontarnos, para edificarnos, para hablarnos. Entiendo, Señor, que tú nos has convocado hoy para escuchar tu voluntad, para escucharte a ti. Danos ese discernimiento y la mayordomía para gestionar el tiempo, para discernir las prioridades, para discernir, Señor, cómo aprovechar y ser productivos mientras tanto. Bendigo cada servidor, bendigo sus vidas, bendigo su llamado, bendigo su hacer. En el nombre de Jesús. Amén.